vamos a hablar de Isaac y Rebeca y el tema se llama los favoritos en la familia. La semana pasada estuvimos viendo a Abraham y Lot y el tema era los derechos familiares. Hoy vamos a ver los favoritos en la familia. La idea central se dice: el amor debe ser sin favoritismo dentro de la familia. Hermano Israel, ¿nos podrías leer por favor la aplicación para la vida? Sí. Bueno, dice así: el favoritismo es una conducta que le da a una persona un mejor trato en perjuicio de otras personas que también merecen lo mismo. El favoritismo es algo natural, pero no necesariamente bueno. Eso ocurre cuando nos enfocamos en lo que nos gusta de otras personas. Es decir, cuando tenemos similitudes de carácter, habilidades, gustos y personalidad, etc., y nos sentimos motivados a favorecerla por encima de los demás. Tristemente, el favoritismo trae división, causa heridas y conlleva al distanciamiento. Por eso debemos advertir la inclinación del corazón y corregir esos tiempos. La corrección se logra cuando permitimos que Dios domine nuestros pensamientos y nos enfocamos en duplicar su amor, gracia y justicia para con todos nuestros prójimos por igual. Entonces no le damos a cada uno lo que merece o lo que deseamos. En cambio, le damos del amor, la gracia y la misericordia que viene de Dios por medio de nosotros. Para ellos, la historia de Esaú y Jacob brinda un ejemplo práctico de las consecuencias del favoritismo dentro de la familia. Amén. Bueno, ahí tenemos ya la definición de qué es favoritismo. Yo creo que muchos aquí de nosotros, en nuestra familia, vimos eso y lo vivimos y lo experimentamos. Pero ahora vamos a verlo con la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto sobre el favoritismo. Vamos a estar en el libro de Génesis, en el capítulo 25, 24, 28. Pero quiero leer el 25 desde el 19. Pero antes de leer, quiero darles una introducción rapidito. Ya todos sabemos quién fue Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Isaac fue el único hijo en la familia de Abraham y Sara. Sabemos que él viene de la promesa de Dios. Abraham tuvo otro hijo que se llamó Ismael, pero lo tuvo con una de sus siervas. No era el plan de Dios, pero ellos lo alteraron y lo hicieron así. Y Dios cumplió su promesa después y les da el hijo que se llama Isaac. Y también Isaac fue el muchachito que ya cuando era jovencito, Dios le pide a Abraham que lo dé para sacrificio. Es una prueba muy grande en la vida de Abraham, pero él logra finalmente saber que él tenía que ser obediente a Dios y lo llevó, y sabemos que después Dios proveyó el cordero y que esa prueba él la pudo pasar. Isaac creció solito, sin hermanos ni nada. Él no supo del favoritismo, él solamente veía a sus dos padres y supo que eran sus papás y que los querían mucho. Entonces él crece así. Y después de grande, su padre le juramenta a uno de sus siervos y le dice que le busque una mujer de su familia de él. Dijo: no tomes mujer de aquí de los cananeos, sino vas a ir a buscar una mujer de mis parientes. Y este hombre lo hace así como él lo dice.
y esta mujer sabemos que es Rebeca. Vamos a ver un poquito, nada más un poquito de Rebeca. Y vámonos al versículo 19, vamos a leer del 19 al 23. Y de ahí entramos al tema. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí Dios ya le había revelado a Rebeca qué era lo que iba a suceder. Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Pero dice que Isaac oró a Dios para que le concibiera un hijo. Y efectivamente ella queda embarazada. Pero dice que los niños luchaban en el vientre de la mujer. Entonces, me imagino que eso le causaba dolor, porque dice la palabra que ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Bueno, yo no sé los que no son casados, pero nosotros que fuimos casados y que vimos a nuestras esposas cuando nació el primer hijo, yo tuve la oportunidad de entrar ahí con ella y no es nada agradable, hermanos. Es muy duro, es duro lo que ellas pasan ahí. Ahora imagínense, por 9 meses llevar a estos dos varoncitos dentro del vientre que eran gemelos y estar ellos ahí moviéndose, y me imagino que el dolor era fuertísimo para decir: pues ya quítame la vida, Señor, porque esto yo no lo soporto. Pero el Señor le responde y le dice: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde dentro de las entrañas. Ya desde allá adentro ya Dios le estaba diciendo: van a ser divididos. Y dice: y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y ahora sí entramos al tema. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Acordémonos que ya Dios se lo había profetizado, ya le había dicho. Dice: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron a su nombre Esaú. Busqué esa palabra pelliza, y dice que es una prenda de abrigo hecha de pieles finas. No sé si han visto, hay unas como que las mujeres usan como unas, es como una tipo, como una prenda que trae mucho como pelusa aquí, todo esto. Pues amarra la zorra. Algo así. Nada más que esta era, en esos tiempos esta prenda era hecha con la piel de los animales. Entonces, quiere decir que este Esaú estaba bien lleno de vellito, todo su cuerpo, sus manos, sus pies. Dice: y llamaron a su nombre Esaú. Después de allí salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Ese calcañar también significa el talón que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Entonces, este salió así agarrado del talón. Eso no se ve, eso no se ve con frecuencia. Cuando nacen los bebés, pues sale el primero, y luego cuando son dos sale uno y luego sacan el otro. Pero dice que cuando sacaron a Esaú venía el otro, ahí venía también con la mano agarrado de él. Dice: después salió su hermano trabado de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado a su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces dice la Biblia que cuando él la tomó por mujer o se casó era de 40 años. Y cuando
nacieron los niños, él ya tenía 60, pasaron 20 años. Yo estaba aquí meditando y en ese tiempo, tal vez la edad, como vivían más tiempo, entonces la gente se casaba un poquito más grande. Y ahora los tiempos han cambiado, hoy ya desde los 25 creo que es la edad promedio para ya poderse casar un hombre y una mujer bien y poder tener sus hijos, porque acordémonos también que ya parece que entre los 42, 43, 44 años ya la mujer ya empieza también, ya no puede, o sea, ya es un poco riesgoso para que ella pueda tener un hijo. Entonces, aquí como Dios tiene todo, Dios bajo control y el Señor tiene todas las cosas bien controladitas y el Señor sabe por qué ahora los tiempos han cambiado así. Nosotros como hombres sí podemos tomar mujer a la edad que sea, pero una mujer ya no, porque ya no vamos a poder tener hijos con ella. Entonces Dios nos muestra aquí que Isaac hizo las cosas como debía de hacerlas según la costumbre de ellos. Entonces dice que y era Isaac de 60, ok, dice en el 27, dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Aquí es donde va a entrar el conflicto. Isaac amaba a su hijo Esaú porque era un hombre de casa, y eso le atraía y le gustaba a él. Pero Jacob era un varón quieto, tranquilito. Él no dice la Biblia que no andaba ahí haciendo lo que Esaú hacía, y entonces él siempre estaba como más pegado con su mamá. Y eso le gustaba a Rebeca, y por eso dice que ella amaba a Jacob. Dice, Isaac heredó todo lo de su padre, incluyendo la promesa de Dios de hacer de su descendencia una gran nación. De niño, Isaac no se resistió cuando su padre lo preparó para ser sacrificado, y de adulto aceptó gustosamente la esposa que otros le habían escogido por medio de Isaac. Aprendemos cómo dejar a Dios guiar nuestra vida y cómo colocar su voluntad antes que la nuestra. Rebeca se caracterizaba por la iniciativa. Cuando veía una necesidad ponía manos a la obra. Rebeca estaba consciente que el plan de Dios sería llevado a cabo a través de Jacob y no de Esaú. Favoreció a uno de sus hijos y engañó a su esposo. Nuestras acciones deben ser guiadas por la palabra de Dios. Dios utiliza en sus planes hasta nuestros errores. El favoritismo de los padres dañó la familia. Ok, entonces vamos a ver Génesis, vamos a ver Deuteronomio 21, 15, 17. A ver qué dice Deuteronomio 15. Deuteronomio 21, del 15 al 17. Dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida que es primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí está hablando de que Esaú nació primero, entonces él era el primogénito, y Jacob nació después.
Entonces, la primogenitura se le daba al hijo que nacía primero. Entonces él era el que, entre comillas, porque Dios ya le había anunciado a Rebeca que el mayor serviría al mayor. Pero el mayor al menor. El mayor al menor. Y si lo vemos conforme a lo que está en la Biblia, no podría ser posible porque Saúl nació primero y él era el primogénito. Pero como Dios lo iba a hacer de otra manera diferente, entonces el Señor iba a cambiar las cosas, no lo iba a poner así. Pero acordémonos que iba a ser al tiempo de Dios. Dios había prometido que Jacob era el que iba a recibir la bendición, no Esaú. Pero nosotros a veces queremos como darle una ayudadita al Señor, ¿no? Y decir, no, pues lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ver qué dice Romanos 9:13. Romanos 9:13 dice, como está escrito. En el 12 dice, y se le dijo, el mayor servirá al menor. Y el 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esa es otra palabra que Dios había escrito, que había dicho, y dando a entender que Jacob era el que iba a recibir que él era el que iba a seguir la descendencia, la promesa que Dios le había dado a Abraham. Esa promesa se la pasó a Isaac, y esa promesa iba a pasar a uno de los hijos de Isaac, y no iba a ser Esaú, iba a ser Jacob. Vamos a ver Génesis 37 del 1 al 3. Ahí adelantito. Génesis 37 del 1 al 3. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y escuchen lo que dice aquí el 3. Y amaba Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces aquí ya nos vamos a meter un poquito en lo que va a pasar. Ahorita vamos a ver un poquito qué pasó más adelante. Pero esta palabra que dice aquí, que uno amó más que a otro, y el otro, y la mujer también amó al otro. Nosotros como seres humanos tendemos a hacer esas cosas, amar más a un hijo que a otro, y eso nos va a llevar a traer consecuencias en el futuro. Ellos sin saberlo, cada uno se agarró a uno de sus hijos y lo amó cuando debería de haber sido lo contrario. Ellos debieron de amarlos por igual a los dos. Pero aquí los dos se dividieron, y cada quien se agarró uno y dijo, no, este es mi hijo preferido, yo lo voy a amar más que al otro. Pero no se estaban dando cuenta que iban a hacer un daño muy grande. Entonces, también en la vida y más adelante, vemos también que Jacob, cuando después tuvo los 12 hijos, volvió a repetir lo mismo que hizo su padre. Él volvió a tomar a José como favorito. Y
ya todos sabemos que más adelante los mismos hermanos, porque su papá lo amaba más a él, lo quisieron hasta matar. Si no hubiera sido por la intervención de Rubén, que Dios lo utilizó para que cambiara su corazón, nada más lo vendieron. Pero la idea era haberlo matado. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros haciendo un favoritismo en nuestra familia? Yo creo que si a cada uno de nosotros, ustedes me contaran qué fue lo que pasó en sus familias, cómo ustedes, porque hasta el día de hoy muchos hemos sido marcados y hemos estado luchando con eso. Y la gloria sea para el Señor, que Él vive en nuestros corazones, y tal vez muchos de hoy nosotros ya perdonamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, porque no es fácil cuando tú ves en tu propia casa, porque al favorito siempre le dan lo mejor, le dan todo, le dan atención, le dan el cariño, y a los demás pues tú vete para allá, hazte para allá, no me vengas a molestar. Pero cuando vemos que el otro sí lo llaman y están con él y le compraron esto, le dieron esto, eso nos va marcando a través de la vida. Pero hoy Dios nos va enseñando que tal vez aquí muchos ahorita son solteros, un día se van a casar y van a tener hijos, y para que no volvamos a cometer esos errores, para que nosotros también esto lo pongamos en práctica y sepamos que a nuestros hijos los tenemos que tratar con cariño por igual. Yo a mis hijos tengo problemas con ellos, pero siempre he tratado de tratarlos por igual. Le compré un carro a mi hijo y le tuve que comprar uno a mi hija también. Porque en cuanto ella vio eso, ella me dijo, tú amas más a Henry. Y yo le dije, no, hija, yo te amo a ti también. No, dice, le compraste un carro. Le digo, bueno, le dije, si Dios nos da la oportunidad, si me permite vivir más y me da la oportunidad de verte manejar, le dije, yo voy a ahorrar un dinerito y te voy a comprar también a ti uno, hija, porque yo te amo y te quiero. Sí. Tal vez le hubiera usted comunicado a su hija lo que iba a hacer con su hijo, para que ella hubiera estado, ¿cómo se llama? Consciente y preparada, y no le hubiera dicho eso. Pero a ti te voy a comprar también. Lo que yo he visto en ella es que ella siempre está como fijándose. La he visto que siempre está como mirando qué es lo que yo hago con él. Y me lo ha dicho, y a veces me dice, es que tú, Henry, tú lo quieres más que a mí. Y entonces le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que yo veo que él hace algo y tú no le dices nada. Le dije, no, te equivocas. Si él hace algo que no está bien, le dije, no te llamo a ti para que estés aquí. Le dije, pero yo lo regaño y lo siento y me siento a decirle, lo que estás haciendo no está correcto. Y si tú haces también algo mal, le dije, yo te voy a sentar y te voy a decir, lo que estás haciendo no es correcto, Alison. Le dije, porque el cariño es para los dos, no es nada más para él. Le digo, él es el mayor, sí, pero eso no tiene nada que ver. Le dije, porque tú a veces te comportas mejor que él. Pero eso no quiere decir que porque como tú te comportas mejor, yo te tengo que tratar mejor a ti que a él. Entonces es una lucha, pero Dios nos enseña y nos va moldeando, y a través de la palabra vamos aprendiendo cómo vamos a lidiar con eso. Otro ejemplo está en 2 de Samuel 12, del 9 al 11. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12, del 9 al 11, dice: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Ok, hasta 11 el 11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal
sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. Ok, aquí está narrando la vida de David. Aquí podemos ver que David no tenía favoritos, pero David tampoco no supo cómo manejar a sus hijos. Y podemos verlo, como David, dice la Biblia, que su hijo se rebeló y que dice que prácticamente violó a su hermana. Y eso llegó, dice la Biblia, que eso llegó a oídos del rey. Eso llegó a oídos de David, pero David no hizo nada. Y después, cuando Absalón se le rebeló también, todavía David, cuando se encontraron en la batalla, David mandó a decir al general de su ejército que si lo atrapaban, que no lo mataran, que se lo trajeran vivo. Entonces, nosotros como padres de familia sabemos también que nosotros tenemos amor a nuestros hijos. Pero nosotros no podemos, hermanos, encubrir cuando ellos van a hacer algo que está mal. Porque si nosotros lo hacemos, entonces va a haber unas consecuencias muy grandes. Y a mí no me ha pasado, yo no puedo asumir o decir que si mi hijo tal vez está en la cárcel, yo lo voy a ir a sacar inmediatamente. Yo no puedo decir eso, ¿verdad? Porque tengo un corazón y tengo un sentimiento y es mi hijo. Pero la palabra de Dios a mí me enseña que la justicia se va a aplicar cuando nosotros tomamos malas decisiones. Entonces podemos amar a nuestros hijos, sí, pero si ellos hacen algo que se tiene que pagar, tienen que pagarlo y lo tienen que hacer. Si nosotros actuamos de otra manera, entonces ya las cosas no van a funcionar y estamos siendo desobedientes a la palabra y no la estamos aplicando. Entonces pasemos al... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo? Nada más de lo que estás hablando ahorita, ahí se aplica lo del profeta Elí, que sus hijos También eran desobedientes y hacían lo que querían y él nunca puso corrección. Ahora, si te das cuenta, es lo mismo pasó con David, pero nunca puso corrección, o sea, no tenían autoridad de mandar a sus hijos, sea por amor o sea por lo que haya sido, pero las consecuencias las tuvo que tener, él las tuvo que pagar. Y cada cosa que nosotros hacemos, yo pues se los he dicho y lo he visto, ¿verdad? De que muchas veces culpamos a Dios o culpamos a las situaciones, pero no, debemos de vernos y pensar que lo que nos está pasando son las consecuencias de los actos que nosotros tuvimos anteriormente. La Biblia dice bien claro que todo lo que siembras hoy, mañana lo vas a cosechar. Entonces, veamos qué es lo que estamos haciendo hoy, porque el día de mañana, a futuro, viene la cosecha. Amén. Sí, pastor. Y es algo, hermano, que lo vemos, tal vez lo hacemos por ignorancia o porque no conocemos las escrituras, pero el favoritismo entre las familias es muy frecuente, pero muy dañino. Gracias a Dios de que nos toca estas enseñanzas, porque damos cuenta que a veces no llega, nuestro entendimiento de la magnitud del favoritismo. Creo que es el error de los padres más grande y más dañino a la familia. Como usted estaba explicando hace rato, de que hay algunos que todavía ahorita, siendo hijos de Dios, siempre luchando con eso de perdonar lo que en realidad pasó. Porque imagínense, ha sucedido en familia de que el hijo favorito le dan la comida y el sobre le dan y son del mismo padre, de la misma madre, entonces porque te ves bonito, porque tú eres güero, acá me él como morenito, como que no, hasta a ese punto, Sí. no, de verdad, hermano, hasta ese punto han llegado, y eso es una discriminación fatal, y eso daña el corazón del ser humano, y eso lo vemos aquí, lo que sucede. Y ahora si damos cuenta, también lo dañino que sucedió aquí es que mamá tuvo un favorito, ¿verdad? Y papá tuvo un favorito. Entonces, y eso sucede en las familias, cuando es mi favorita,
Y si papá regaña al favorito de mamá, rápidamente sale a la defensiva. Y cuando mamá lo corrige el favorito de papá, también sale a la defensiva. Entonces no hay una educación mutua. Entonces ya saben a quién lo acusa uno. Ahora lo que sucede, el ejemplo que usted puso acerca de lo que pasó con José, y eso lo hemos visto, creo que eso sí lo vimos todo. El más pequeño es el más hocicón. No sé si entiende la palabra hocicón, hermano. Es el que lo relata todo lo que hacen los demás. Y esa es la única lo que lo crea papá, aunque por mentir. Como le digo, yo tuve mi último hermano, entonces todo lo que yo hago lo comunica y todo lo cree, aunque aún él es el culpable, pero como él es el último, entonces todo lo cree. Y eso es lo que sucedió. Entonces, ¿hasta dónde llevó? Nunca midió Jacob las consecuencias. ¿Ve? Solo porque Dios ya tenía otro plan con José, por eso si no hubiera matado. ¿Ve? Hasta llegó a un homicida. No es un asesinato, un homicida. Entonces, por no medir las consecuencias que están fatales. Ahora vemos hoy. Eso sucede en la familia. Ahora lo quiero traer yo a la familia de Dios. Muchos de nosotros los pastores se llega a aplicar eso, como el hermano puso de Elí. ¿Qué hacían sus hijos en el templo? Sí, que dormían con mujeres. Sí, robaban las ofrendas. Robaban las ofrendas sí. Y dormían con mujeres. Ajá. Ahora, tal vez el pastor no hace de sus hijos, pero sus líderes espirituales los cubra. Por eso le digo, los traigo espiritualmente dentro del cuerpo de Cristo. No, este hermano, el líder tiene su amante, pero como es favorito del pastor. Sí. ¿Qué sucede? Aunque los hermanos dicen, no hermano, no, es que todos somos pecadores, todos cometemos errores, tranquilo, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Las consecuencias, cada familia va a ir saliendo. Va a ir saliendo, hasta llega el punto de que creo que llega el punto de decir, creo que el pastor es igual que aquel, porque no dice nada, tal vez se cubren entre ambos su pecado. Entonces, todo es de las consecuencias de la palabra favorito. Y como Dios no tiene favorito, ni aún su propio hijo, dice Pablo que no se escatimó a sí mismo, dejando su gloria. Entonces damos cuenta de que lo que Dios quiere con nosotros es de que el amor que sentimos, lo que vamos a sentir con nuestros hijos, es un amor de corrección también. Como dice usted, si ya tengo una comisión, si mi hijo se portó mal y está en la cárcel, mi hijo, la cárcel vas a pagar. Lo siento mucho, porque no te eduqué yo para que llegaras a ese punto, es tus propias consecuencias. Así que lo siento. Te va a odiar en el momento, pero va a aprender su lección. Pero si uno lo saca, ya mañana va a estar otra vez, porque sabe que papá va a estar ahí sacándolo. Así de simple. Pero el humano no lo va a ver así, hermano. Por eso es la lucha de nosotros. Amén. Quiero leerles esto. Dice, no permitamos que las diferencias causen favoritismo. En el pasaje se describen las diferencias que tenían los hermanos. Uno era blanquito, velludito, parece que era pelirrojo. Y el otro, pues, normal, su piel como nosotros tal vez, ¿no? Entonces esas eran las diferencias que había entre los dos. Dice, podemos disfrutar de la personalidad de alguien, pero no debemos llegar a afectar el trato con nosotros. Yo puedo tener el hermano Pedro o cualquier hermano, podemos tener algo en común y somos mejores amigos, como hermanos. Pero eso no tiene que afectar mi relación con los demás hermanos. Yo no puedo nada más estar con Pedro todo el tiempo y con José muy apenas lo saludo. No, yo tengo que tratar a todos mis hermanos por igual. Amén. Dice, no dediques más tiempo a unos, eso es favoritismo. Si yo le dedico más tiempo a Pedro o al pastor, eso es favoritismo, hermano. Porque yo no estoy pasando tiempo con nadie de los demás, nada más con él. Entonces, eso ya, si ustedes lo llegan a notar, van a decir, ese hermano pasa más tiempo con él y a mí ni me hace caso.
Entonces eso ya es favoritismo y ya estamos yendo en contra de lo que Dios nos ha mandado. Ámense los unos a los otros, dice la palabra. Dice, Jacob pasaba más tiempo con su madre y Esaú con Isaac. El tiempo juntos implica mayor conexión, pero esto no debe alejarnos del resto de la familia. Y viene una pregunta, dice, ¿con quién en tu familia te gusta pasar más tiempo y por qué? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Bueno, tiene mucho que ver también los hijos, ¿verdad? Los hijos vienen, hay unos que vienen a abrazar al papá, que lo atienden, que necesita, está cansado. A la diferencia del otro, que vino a la casa, no le importa ni saluda. Ujú. Eso también se va alejando, tiene que ver con la familia. Sí. Que porque uno es más atento y el otro no. Entonces tiene que conjugar, acercarse al papá al otro. Porque puede ser que tenga celos también. Pero también ahí la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de acercar al Sí, otro, del bueno, hijo o del padre? Del padre. Y eso me pasó a Esaú y a Jacob. Ujú, Que él tenía que poner el orden, o sea, la balanza. Que es el padre, ¿no? ujú. Que es el padre del hogar. Y hablar con su esposa. Y decir, tal vez Sara, ¿cómo se llama? Perdón. No, Rebeca. Rebeca, tal vez ella, por estar más cerca de la promesa de Dios, que él era el que iba a ser en la cadena de la bendición espiritual. Entonces tal vez, no, yo no creo que lo hizo a propósito de engañar a su esposa. Lo hizo sabiendo que Dios traía la bendición a su hijo menor. Bueno, acordémonos también que ya Dios le había dado la promesa a ella. Por Ella ya eso, lo sabía. Pero quizás, le digo yo, que tal vez Isaac se le escapó. O estaba muy ocupado. Y no le puso tanta atención a eso, que se dedicó más al hijo que Dios dijo que aborrecía. Ujú. Pero llegamos también al punto es que Dios le dio la promesa, ¿verdad? Pero nunca Dios dice de que porque el otro no tiene promesa no lo tiene que amar. El punto de Dios aquí es que cada uno Dios ya sabe qué es lo que va a dar en la vida, ¿verdad? Ujú. A los hijos. Uno más inteligente, otros más. Pero el deber, como estamos hablando de las indiferencias que los padres agarran, es que muchos también van a eso. Porque tú eres más inteligente, porque trae buenas calificaciones, entonces aquí te tienes un regalo. A cambio el otro, como pues luchando por sus clases, entonces nada. Allí también vemos la desigualdad. ¿Sí? Porque al final de cuentas, el que es inteligente va a ser inteligente, no hay necesidad de que lo compramos su inteligencia. Entonces, pero el punto de Dios es de que tenemos que amarlo por igual. ¿De dónde se empieza? Por eso el título de nuestra lección es que el favoritismo en la familia. Los favoritos en Sí. la familia. ¿Sí? ¿Por qué llega eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, esto es más inteligente que bueno. Es porque Dios así lo dio. Esto tal vez es inteligente en otra cosa. El problema aquí es que los padres no se sientan ver a sus hijos porque ambas tienen cualidades. Pero como nada más esto me gustan a mí las cualidades de uno, entonces llega con 10, ok, un par de tenis, aunque todavía es un ejemplo que estoy dando. Ujú. Aunque tiene un montón de tenis ahí, y el otro, pues, como no llegaste con 10, No te doy uno nada. de los se esfuerza más, Unas sandalias. sí, o se derrumba. Entonces ahí es donde empieza, y el otro que es favorito, que le compran porque soy inteligente, hermano, eso daña, y lo reprocho, no, a mí me compraron eso, porque soy inteligente. ¿Qué es lo que se entiende el otro? Empiezan a hacer un odio en su corazón. Pero cuando uno hace un equilibrio, que tú eres inteligente, eso te vas a servir en el futuro. Pero aquí no hay un regalo porque ser inteligente. Aquí somos una familia, el frijol es para todos,
Frijoles para uno, frijoles para todos. Carne para uno, carne para todos. Entonces, eso es lo que nos ayuda a Dios de ver. Porque aquí ya Dios ya lo ha prometido antes de llegar. Ujú. Sí. Aún si Dios dice de que el primero es el que va a servir al menor, Así va a ser. así va a ser. Pero eso no quiere decir que es favoritismo, es que Dios así lo ha dicho. Pero el problema es que como nosotros nos alejamos del manual, que es la palabra de Dios, entonces hacemos por intuición las cosas. ¿Por qué me cae bien? Ujú. Ok. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ya vimos qué es el favoritismo y cómo afecta, cómo somos nosotros como padres dentro del hogar y cómo nosotros debemos de identificar ese favoritismo. Y no solo dentro de nuestro hogar, sino también en la iglesia. Entonces vamos a ver por qué no debemos de tener favoritismos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos eso? Amén. Vamos a pasar vámonos hasta el 27, a Génesis 27, y vamos a ver 27 del 5 al 10, pero voy a leer desde el 1. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, 27 del 1 al 5 vamos a leer. Del 1 al 10. Y dice, sucedió que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, ya no podía ver. Se hizo viejito, ya no veía a Jacob. Dice, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, he aquí. Y le dijo, he aquí que ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guiso como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba escuchando, estaba oyendo cuando hablaba Isaac con Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guiso para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gustan. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Ok. Leyendo la escritura, yo podría asumir que acordémonos que acá donde leímos, donde dice que Rebeca estaba con dolor por los niños, estaban peleando dentro del vientre, dice, pero ella oró a Jehová y Dios le contestó y le da la promesa. No, y aquí no tengo bien entendido si ella fue y le dijo a Jacob o no le dijo nada. Porque aquí Jacob dice que ya está viejito, que ya no ve y que él manda a llamar a su hijo mayor. Si la promesa era que el hijo menor era el que tenía que recibir la bendición, entonces Jacob hubiera sido obediente a la voz de Dios, porque esa era una promesa que Dios había hablado directamente con ella. Entonces, podemos asumir que ella era la que sabía, pero Jacob no. Entonces, él hace lo que es costumbre, llamar al hijo mayor, que era el que iba a hacer la bendición. Ayer me estaba acordando de Pedro, que estaba diciendo que él es el mayor de la familia. Entonces cuando él dijo, ahora los problemas son con mis hermanos, que yo tengo que lidiar con eso. Y yo dije, bueno, pero pues también todo el dinero va a ser para Pedro, ¿no? Toda la herencia va a ser para Pedro, porque es el mayor. No, yo creo, hermano, que esos secretos, yo creo que esa comunicación está entre los esposos.
y que él lo sabía. Lo único que como comía de él, de Esaú, como él quería, hizo a un lado la promesa de Dios. La hizo a un lado porque quiso bendecir al mayor cuando el mayor iba a ayudar, iba a servir al menor. Yo creo que él sabía porque Dios no hablaba, Dios hablaba con Isaac. Ujú. Y entonces, pero Dios hizo lo que iba a hacer. La bendición le llegó a Jacob. A Jacob, ok. De una u otra manera. Ujú. Ahora, acordémonos también que aquí entre el 20, estábamos en el 25, ¿verdad? En el capítulo 26, si lo leemos, Esaú le vende la primogenitura a Jacob, pero Jacob lo engaña también, de alguna manera lo enreda para quitársela, lo manipuló y le quitó la primogenitura. La pregunta es aquí, ¿Jacob sabía eso? ¿Que le había quitado la primogenitura, que él se la había vendido por una comida? Sí, eso ya nos explica. Porque aquí dice la Biblia que él se oscurecieron sus ojos y él llamó a su hijo mayor, porque era el primogénito. Pero él voluntariamente la vendió por una comida. Sí, Entonces, por dijo, eso. ¿de qué me sirve? Entonces Despreció la primogenitura que Dios le había dado. Y desde Y ahí, y Jacob estaba echando manos, pues. y por eso dice la Biblia, dice, y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ajá. Entonces, vamos a ver, dice, ¿por qué era importante la bendición del padre, de los padres hacia los hijos? Porque era importante que en el Antiguo Testamento los padres de antes, ellos daban la bendición a sus hijos. Dice, porque transmitía identidad, destino y amor a los hijos. También era una forma de expresar la bondad de Dios y su actitud favorable hacia los seres humanos. Y dice, la bendición del Padre puede restaurar el favor de Dios en la vida del Hijo y demostrar la bondad del mismo Dios. La misma bendición determina la dirección en la que el Hijo caminará. Sí, pastor. Quiero decir rápidamente, hermano. De verdad, yo lo he visto, hermano. Por ejemplo, cuando los hijos se quieren casar y llegan y hacen la voluntad del padre, y llegan al casamiento, como sea la costumbre cual sea, pero terminan y son bendecidos por ambos padres, hermano, de verdad yo lo he visto, sale mejor. Sale mejor. Por eso esa bendición no nada más es una costumbre judía. Si está aquí, hermano, en la palabra de Dios es porque es algo que Dios lo ha determinado. Amén. ¿No? Entonces, cuando vemos eso y cuando también se hacen los caprichos, de verdad, hermano, también lo he visto de que todo termina mal. ¿Por qué? Porque no recibieron esa bendición. Por eso es que es tan importante de que aún, hermano, cuando recibimos la bendición de nuestros padres, es algo esencial para Dios. Y lo vemos aquí, y lo he visto en historias de la vida de que han recibido bendiciones. No quiere decir que van a tener un matrimonio perfecto, pero ahí están. Pero el que hacen por su propia cuenta, 5 o 6 años, cada uno por su lado. Sí, amén. Entonces, eso, por lo menos a mí, yo he tratado de empezar a poner eso en práctica, de bendecir a mis hijos, de estar orando por ellos. Hoy yo sé que yo desde ahorita ya yo tengo que estar orando por ellos para que Dios ponga un hombre que ame al Señor y una mujer que ame al Señor para mis hijos. Como dice el pastor, eso no va a proporcionar que ellos van a ser completamente felices, pero sí van a poder vivir dentro de los parámetros que Dios ha puesto en la vida de nosotros. Entonces, y si Dios me permite, me da la bendición de poder morir en mi camita tranquilamente, igual yo voy a llamarlos y les voy a dar la bendición, como lo hizo en este caso Jacob. Y yo creo que esto deberíamos de hacer todos, hermanos. No esperemos a morirnos, ¿verdad? Podemos llamarlos y bendecirlos cada que podamos. Ayer leí un pasaje, creo que está en Números 6:11,
donde da la bendición que daba el sacerdote al pueblo, que dice que Dios te bendiga en tu entrada y tu salida y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y su misericordia sea sobre ti. Es una bendición que nosotros como padres también podemos darle a nuestros hijos todos los días. Porque no sabemos, van a salir y no sabemos si van a regresar. Pero con esa bendición Dios nos permite a nosotros estar en paz y tranquilos. Amén. Entonces, esa es la importancia de por qué el padre tenía que bendecir al hijo antes de morir. Porque él le iba a transmitir, y en este caso Isaac le iba a transmitir la promesa que Dios le había dado de que su descendencia iba a ser como la tierra. Por eso es que él tenía que bendecir a su hijo, al primogénito, y darle la bendición para que ya tuviera la bendición de Dios y él empezara a caminar con esa bendición. Pero aquí pasó algo que vamos a ver. Dice, cuando Rebeca supo que Isaac estaba preparando la bendición para Esaú, preparó un plan para engañarlo y hacer que bendijera a Jacob, aun cuando Dios ya le había dicho que él iba a ser el líder de la familia. Ajá. Aquí le tengo un ejemplo yo también de José. Ok. Cuando Jacobo quería bendecir a sus dos hijos, Oh, ponía la mano en el menor el otro. y le dijo, José, no padre, no es así. Este es el primogénito. No, mijo, es necesario que sea así. Vemos eso en la familia. Ese es un ejemplo también de cómo Dios ha venido trabajando. Amén, sí. Ok, dice, Rebeca tomó el asunto en sus manos, recurrió a algo malo para conseguir lo que Dios ya le había prometido. Para Rebeca el fin justificaba los medios. Por buenas que sean nuestras metas, no debemos intentar conseguirlas haciendo lo que está mal. Y viene una pregunta, dice, ¿aprobaría Dios los métodos que estás haciendo para alcanzar tus metas? No. La forma en que reaccionamos ante un dilema moral a menudo revela nuestros verdaderos motivos. Frecuentemente nos cuidamos de no ser sorprendidos que de hacer lo correcto. Pareciera que a Jacob no le importaba el engaño de su madre como el ser sorprendido mientras lo llevaba a cabo. Jacob pagó un precio, y un precio muy alto, por llevar a cabo su deshonesto plan. Vamos a ver Mateo 27-25. Mateo 27-25. Dice, y respondiendo todo el pueblo, no, esa cita es para el que sigue. Entonces está adelantada. Ok, entonces aquí dice, el favoritismo conlleva a celos y envidia. Cuando alguien tiene favoritismo por alguien, ahí va a causar celos y envidia entre los miembros de la familia. Cuando existe favoritismo, las personas que reciben un tanto desproporcional sufrirán y sentirán celos y envidia. Las consecuencias directas por permitir que llegue el celo y la envidia crearán un ambiente de competencia y venganza. Rebeca no podía soportar que Saúl recibiera la bendición por encima de Jacob. El favoritismo también motiva el chisme, la manipulación y el engaño entre los miembros de la familia. Cuando los intereses están encontrados y se desea egoístamente el bienestar de unos por encima de los otros. Ok, dice, y viene una pregunta, dice, ¿qué es la manipulación? Aquí estamos encontrando que Rebeca manipuló a su hijo, porque eso fue lo que hizo. Ella cuando vio que Isaac iba a bendecir a su otro hijo, ella dijo, no, el Señor a mí me dijo que iba a ser el menor. Entonces ella dijo, no, yo lo voy a hacer así. Y ella rápidamente pensó ese plan y le llamó a su hijo, le dijo, ven, vas a hacer esto, esto y esto.
Entonces, voy a leerles un poquito qué es la manipulación. Dice, es la práctica de utilizar comportamientos y comentarios indirectos para controlar el comportamiento, las emociones y las relaciones de otros. En este caso eso lo podemos ver ahí que pasó con Jacob, que Rebeca le controló las emociones, el comportamiento, las emociones y las relaciones. Por lo general esto se hace para ganar control sobre otra persona. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque aquí mismo dentro de nosotros puede llegar un hermano que quiera hacer eso, quiera tratar de manipularnos. Entonces nosotros tenemos que identificarlo, tenemos que discernir cuando alguien te quiere empezar a manipular. Y cuando sea eso, tú tienes que decir, no, esto, hermano, esto no es así. Tú no puedes venir y forzarme a hacer algo que yo no quiero hacer. Entonces, la palabra por eso nos enseña que nosotros tenemos que discernir, tenemos que aprender cuando una persona trae malas intenciones. Porque estamos aquí, pero aquí pueden venir muchos hermanos, pero no sabemos de dónde viene, cómo viene o cuáles son sus intenciones. Dame un ejemplo, ¿qué sería lo que ese hermano podría hacer? Que traiga de manipulación. Por ejemplo, dentro de nosotros puede ser la división. Que no le parezca lo que el pastor está implementando dentro de la iglesia y él venga y diga, no, eso no es así. Esto tiene que ser así, hermano, fíjate, y te empieza ya a querer mostrar otras cosas o inclusive como haciendo un grupito. O empieza a hacer grupos y al rato se lleva ya la gente. Se va de la iglesia y se los lleva. Entonces, es ahí donde tenemos que nosotros como hermanos ya en Cristo Jesús y por eso las enseñanzas aquí que tenemos son y aparte lo que aprendemos, ¿verdad? Con lo que nos enseña la palabra a través del pastor, nosotros aprendemos y sabemos que no debemos de dejar manipularnos. Y en este caso, bueno, aquí también hay algo que surge respecto a esto. Nosotros como hijos estamos llamados a ser obedientes a nuestros padres, ¿verdad? Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Estamos para obedecer a nuestros padres. Pero ¿qué hay si tu padre o tu madre te manda a hacer algo que va en contra de la palabra? ¿Vas a obedecer o no vas a obedecer? No debería. Siempre y cuando estén en los estándares de Dios, que viene siendo la palabra de Dios. Exactamente. No te pueden mandar ni a matar, ni a robar, ni a hacer cosas que Dios tiene prohibido. O inclusive, hoy en día, y yo lo he notado aquí en esta cultura, en este estado, donde los padres, desde pequeños a los hijos les han inculcado que ellos tienen que no aceptar ciertas culturas como nosotros los hispanos y que tú no eres bienvenido aquí a este país o con ellos. Pues es donde empieza la discriminación. Les dicen, no, tú no eres blanco, tú eres moreno y nosotros somos blancos. Pero eso fue porque los padres le están enseñando eso al hijo. Y dentro de la palabra de Dios eso no es así. Porque dice la Biblia, ámense los unos a los otros. Amén. Debemos de amarnos en amor y aceptar a nuestros hermanos tal y como son. Entonces, esto también aplica con las leyes de los gobiernos. Si nos dice la Biblia que también nosotros tenemos que respetar las leyes y orar por nuestros gobernantes. Y lo vamos a hacer. Y cuando a nosotros nos ponen leyes como el staff con la licencia que tiene ciertas restricciones, nosotros tenemos que respetarlas y hacerlas. Y así otro tipo de leyes que tenemos en el país, las tenemos que respetar. Pero cuando ya transgieren la palabra de Dios, ahí ya no estás obligado, hermano, a obedecer lo que ellos están diciendo. Y un ejemplo podría ser que nos prohibieran reunirnos en la iglesia. No vamos a obedecer, hermanos, porque eso ya está yendo en contra de la palabra. O que nos prohíban leer la Biblia.
como lo que hicieron en las escuelas, que sacaron la Biblia. En las escuelas antes la Biblia la leían, pero la sacaron y nadie dijo nada. Entonces, ya cuando se meten con la palabra de Dios, es donde nosotros sí podemos quebrantar esa ley. Porque dice la Biblia que es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Amén. Sí, pastor. No, nada más estaba viendo, hermano, de que me quedé con ese pensamiento de por qué, cuando usted dijo por qué Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Como humanos siempre queremos colaborar a Dios. Dios ya lo había escogido de que hay alguien que va a ser bendecido por Dios. Eso no quiere decir que Esaú no será bendecida por Dios, pero cada uno, Dios lo va a bendecir de la forma correcta. Y Dios nada más le dijo a Rebeca que uno va a ser fuerte y uno va a ser como un poquito débil, pero no digo de que uno es despreciado y uno es amado, ¿verdad? Pero donde Dios lo despreció a Esaú, es porque él no quería, porque Dios le dijo de que el mayor va a servir al menor. Él no quería servir al menor, por eso vendió. Por eso, aún aquí en el 27, en el 32 dice, entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. En otras palabras, hasta que yo me muera me vas a servir, porque viene, dice, para que pues me servirás a la primogenitura, porque cuando él fue primero le dijeron que va a servir al otro. Pero como él no quería, entonces, y el otro aprovechó, como dijo el hermano, de la situación en que me vas a servir, te voy a vender mi primogenitura, hasta que yo me muera me vas a servir. Y ahí donde dice, y le dijo a Jacob, júrame en ese día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y todo eso, pero nunca Jacob fue con una intención. Esaú despreció, por eso ahí donde dice, despreció lo que Dios le ha dado. Que Dios le ha dado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no quería servir. Y a veces, hermano, Dios nos ha dado a mí para servir al Señor, pero como nosotros no queremos, y decir, ¿cuántas veces, hermano, no hemos topado con el hermano quiere orar? No, hermano, mejor dile al hermano Domingo que ore. Es que Dios te da una bendición para orar, es un ejemplo. Pero como nosotros despreciamos, entonces le da al otro. Y en muchas cosas, y eso es lo que ha sucedido. Ahora, eso nos llevó hasta que el final de nuestro estudio, creo que usted lo va a explicar mejor. Sí, el final sí, de sí. nuestro estudio. Sí, vámonos hacia el final ya, vamos a ver qué pasó. Entonces ya estamos, vamos a ver ahora las consecuencias del favoritismo y vamos a ver las consecuencias de Rebeca por haber actuado de esa manera. Dice Génesis 11:13. Dice, y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Ok, dice, Dios ha puesto la conciencia y la razón para advertir al ser humano sobre el pecado. Justo antes de ejecutar el plan que Rebeca preparó, Jacob sintió inquietud y le planteó su temor a su mamá. Él sabía que su obrar sería errado dentro de su ser. La conciencia le advertía el peligro y las consecuencias del engaño. Dios ha puesto en nuestro ser un sistema interno de alerta para advertir el mal. Y eso es una realidad, hermanos. Todos tenemos conciencia y todos sabemos cuando vamos a cometer un pecado, cuando vamos a hacer algo mal. Que nos hagamos los locos, eso es diferente. Pero sin excepción y sin temor a equivocarme, hasta cuando toda la gente que está allá afuera que no conoce a Dios, tienen ese sistema, hermanos. Amén. Y cuando van a hacer algo malo, ya lo saben. Hay una conciencia que nos dice, no lo hagas, está mal. Pero si nosotros lo ignoramos y lo hacemos, atente a las consecuencias. Entonces, Jacob aquí, él presintió eso. Y por eso le dice a su mamá, oye mamá, mira, es que él es velludo y yo no. Y
y si me descubre, dice, entonces va a venir maldición sobre mí y no bendición. Voy a agarrar todo lo contrario, porque era un engaño lo que estaban haciendo. Y dice, voy a ser un burlador. Entonces Rebeca le dice tranquilamente, no te preocupes, hagámoslo, tú nada más obedéceme y hagámoslo. Y recuerdo cuando esta historia se la contaba a mi hija, estaba chiquita, tenía como 3 años o 4 años. Y decía, papi, cuéntame esa historia. Y le digo, ¿cuál, hija? Ese, dice, el que no tenía vello y le pusieron un montón de vello aquí en su cabeza y en el cuello y todo su cuerpo, dice. Oh, le dije, es de la historia de Jacob. Y dice, esa, dice, cuéntame la que me gusta. Entonces, entonces ejecutan el plan y lo hacen así. Pero miren lo que pasó, dice, a pesar que Jacob obtuvo la bendición que quería, pagó un precio demasiado alto. Y miren, vamos a ver algunos puntos de las consecuencias de sus acciones. Y número 1, y esto yo no lo había notado, pero fue una realidad y fue lo que pasó ahí. Dice que nunca más volvió a ver a su madre Jacob. Nunca más en su vida. Después de ahí, ya no volvió a ver a su mamá. Porque acordémonos que cuando se descubrió esto, él tuvo que salir huyendo. Y su mamá misma le dijo, vete con mi hermano, con Labán. Porque allá, dice, vas a estar más seguro porque tu hermano ya está dispuesto a matarte. Entonces, vamos a ver las consecuencias que pasaron. Nunca más volvió a ver a su madre. Y aunque su madre se quedó con el otro hijo tampoco hubo relación con ellos porque él supo lo que ella hizo. Entonces dice, su hermano quiso matarlo. Su propio tío Labán lo engañó. Él engañó, pero también fue engañado. ¿Y qué engaño le dio, hermano? 7 años trabajó. 12, 14 años. Bueno, trabajó primero 7. Y lo engañó. Y ahí fue donde lo engañó. Y le dijo, y si quieres a mi otra hija, tienes que trabajar otros 7 años. Y le cambiaba el ganado también. Yeah. Y le cambiaron el ganado. Y aún así Dios no lo dejó, fíjate que aún así, fíjate cómo es grande Dios. Y aún así, aunque el suegro le hacía trampa, Dios nunca le dejó de bendecirlo. Porque el suegro le cambiaba las que daban de 2 crías por las de una. No es precisamente así, yo no me lo estoy parafraseando, pero le daba la que criaban de a 2, él se las quedaba, y las que criaban de a 1 se las daba a él. O sea que aún así, él tenía más ovejas que el otro que le hacía trampa. Y vemos que incluso de todo lo que él hizo, aún así Dios no dejó de bendecir. Porque todos llegamos en un punto donde llegamos a cambiar y nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Y por eso dice, cuando uno te arrepientes, pero arrepentimiento de verdad, entonces, ¿verdad? Podemos tener la salvación. Viene la bendición de Dios. Y entonces tenemos la salvación y la bendición de Dios. Amén. Dice, su familia se dividió a causa de su maldad. A causa de ese engaño y de esa maldad se dividió la familia. Dice, Saúl llegó a ser fundador de una nación de enemigos. Rusia. Por esa maldad que le causó. Pero él también tuvo la culpa. Él no podía decir que él era libre. No, él también tuvo la culpa. Y esto me lleva también quisiera pedirle permiso, pastor, para hablar un poquito sobre su historia de la decisión que usted había tomado para irse a Guatemala. Ok, hermanos, nosotros a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. O a veces lo consultamos, pero queremos que ya sean. Y como vemos que no suceden, entonces queremos ya nosotros ejecutarlas a nuestra manera. Y esto fue lo que pasó con Rebeca. Ella sabía que Dios iba a ejecutar este plan, pero no sabía cuándo. Y cuando ella mira que Isaac manda a traer a su hijo para bendecirlo, entonces es donde ella actúa y dice, no, Dios no va a hacer nada aquí, yo voy a meter las manos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el pastor se hubiera ido sin tener la contestación de Dios? Él se hubiera ido
tranquilamente. Él sabía perfectamente que no era la voluntad de Dios, pero él aún así dice, yo me voy. Yo sabía que él iba a regresar. Y se va. El problema aquí está, hermanos, que como no era la voluntad de Dios y él está haciendo lo que su deseo de su cuerpo o de la carne, porque quiere ver a su mamá, entonces él se va. Y dice, bueno, yo voy a regresar, ¿verdad? Está bien. Yo no sé si ustedes cruzaron la frontera una vez de ilegales. Yo lo hice, hermanos. Y cada vez que tú vienes, cada pasada donde te pasan va a ser diferente. No es lo mismo siempre. Puede ser que estés más lejos, que camines más, que te escondan más, que te expongas a más peligros. Y a como está hoy la situación, hermanos, no es nada fácil. No es fácil pasarse para acá ya como antes que pasabas tranquilamente. No, ahora es más peligroso, o al menos que tengas mucho dinero, puedes venirte y eso arriesgando también. Entonces, el punto aquí es que siempre que tú vas a cruzar así, hay un riesgo. Puedes perder la vida. Eso es real. Entonces, hermanos, si el pastor hubiera tomado su decisión y él hubiera perdido la vida en ese pasarse otra vez por venir para acá otra vez, ¿qué hubiera pasado? Era sobre él, por no obedecer a Dios, por no esperar. Él tomó su propia decisión y él dijo, yo me voy. Ajá. Cuando Dios tiene los planes para nosotros y Él lo va a hacer, pero nosotros, Dios nos da esa paz, tenemos que tener esa paz y esa paciencia. Yo estoy orando por una mujer, hermanos, pero yo no puedo ir y empezar a meterme al internet y chatear con mujeres ahí que no son de Dios. Porque si yo me meto en eso y conozco una mujer que no ama al Señor y aún así yo me meto con ella, me puedo meter en muchos problemas, hermanos. Y puedo quedarme hasta en la calle después de vivir en paz, tener mi casita y todo. Puedo quedarme hasta en la calle. Ujú. Todo por no Se lo esperar. lleva todo, hombre. Todo por no esperar el tiempo de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos. El Señor todo lo que promete lo hace y lo está cumpliendo. Pero nosotros a veces en esa desesperación o en ese no ver nada, nos desesperamos y queremos hacerlo a nuestra manera. Pero no es así. Si nosotros confiamos y decimos que creemos en el Señor, tenemos que esperar y tenemos que confiar y creer que Él lo va a hacer. Y hay otra cosa también. Si Dios lo hace, gloria a Dios. Y si Dios no lo hace, gloria a Dios. Estamos conscientes también de esto. Yo no sé si el Señor me tenga una mujer para mí o ya me va a dejar así. Yo sí la quiero tener. Yo sí la deseo. Yo sí quiero tener una pareja. Pero eso yo no lo sé. ¿Y ya le consultó a sus hijos? Sí, ellos están tranquilos. Dicen que no hay problema. Entonces, si Dios nos da, hermanos, gloria a Dios, pero si Dios no nos da, gloria a Dios también. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir confiando, porque como igual no sabemos el día de mañana. Yo me puedo morir mañana mismo, hermano, si la mujer nunca llegó, pero yo me voy en paz, tranquilo, Amén. porque yo estuve esperando por la promesa, yo estuve esperando por las promesas de Dios. Entonces, con todo esto, hermanos, el Señor nos invita, nos manda a que nosotros seamos obedientes. Amén. Que quitemos ese favoritismo de nuestro hogar, de nuestros hijos, de aquí mismo en la iglesia. Sí, hermano. Antes de que termine, nada más quería traer el favoritismo hacia la iglesia. Ok. Que acabas de decir. Muchas veces nosotros consciente o inconscientemente traemos ese favoritismo, como tú lo mencionaste. Puedo yo tener un favoritismo contigo, pero no con el pastor. Y el favoritismo lo que crea son celos, envidia, competencia, venganza, chismes, engaños, comportamientos inadecuados, y muchas veces preferimos la bendición del hermano a la bendición de Dios. Y ese favoritismo, muchas veces, como les voy a repetir, a veces lo hacemos inconscientemente cuando nosotros nos paramos en el púlpito y llamamos por nombre a la persona que nos hizo un favor, a la persona que tú quieres más, a la persona que ora por ti, a la persona. Cuando tú te paras en el púlpito no tienes que tener favoritismo.
Si tú quieres, si tú quieres a ser agradecido con esa persona, lo tienes que hacer tú y esa persona solos y darle todo mostrarle tu cariño, tu agradecimiento. Pero no lo puedes hacer en público porque esto es lo que creas. Todo esto. Eso es lo que pasa. Y muchas veces crea esta división en las iglesias. Muchas veces, ahorita esta es la primera vez que soy líder de estudio, pero muchas veces el liderazgo de la iglesia es el que crea las divisiones por el favoritismo que se mete dentro de nosotros. Lo vuelvo a repetir, conscientemente o inconscientemente hacemos favoritismo. Y eso nos trae problemas. Y ustedes lo miran aquí, esta historia, nos traje que el problema que trajo de quitar todo esto, todas las bendiciones de Dios, solo por algo que consciente o inconscientemente hacemos nosotros. Sí, claro. Amén. Bueno, esa es la historia, hermanos. Que Dios los bendiga y hacia adelante. Amén. Hermano Israel, ora por favor para seguirnos.